Vamos a ir comenzando. Estoy viendo ya aquí que hay bastante gente ya compartiendo pantalla, así que vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta primera sesión de la Semana del Green Deal. Mi nombre es Leopoldo Pérez, pertenezco a ISAM en España, llevo la parte de desarrollo de negocio. Y bueno, pues un placer el poder moderar este primer webinar de la semana del Green Deal, organizada por ISAM y con la colaboración de la Fundación Triptolemos. Con estos webinars desde ISAM lo que pretendemos es pues, tratar los temas más relevantes que están ocurriendo en el mundo de los agronegocios para llevarlos a toda la comunidad del sector. ¿Vale? Para los asistentes, para situar un poco en el contexto, este informe, tal y como me ha indicado Ivonne esta mañana, es la primera vez que se presenta en público, o sea que es una suerte estar en este momento compartiendo esto. Como sabéis, pues el Green Deal va a analizar el impacto del Pacto Verde desde un enfoque del sistema alimenticio global sostenible. ¿Vale? Ha sido redactado por más de 30 expertos durante los últimos 2 años. Para aclarar un poco la estructura del evento, para todos los asistentes, vamos a empezar primero con la presentación de Ivonne y del informe de la Fundación Triptolemos. Luego pasaremos a una mesa redonda, ¿vale? En la que primero pues, los demás ponentes nos darán un poco su punto de vista y les lanzaremos unas preguntas. Y en ese momento pues, abriremos para lanzar las preguntas también de la audiencia, ¿vale? Conforme os vayan surgiendo cualquier cosa la podéis lanzar por el chat y desde ISAM tomaremos nota y las lanzaremos al final de la ponencia. Así que Ivonne, cuando usted considere, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y le cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos desde Barcelona, España, y pues agradecemos a ISAM la invitación a presentar este informe de Fundación Triptolemos en torno al impacto del Green Deal. Soy Ivonne Colomer, la directora de Fundación Triptolemos, y Fundación Triptolemos es una institución internacional privada independiente que nace en el 2002 con el objetivo de promover el desarrollo del sistema alimentario global sostenible y contribuir con sus acciones a una alimentación adecuada y sostenible para toda la población en la que los ciudadanos puedan confiar. Está abierta a cualquier incorporación que comparta sus objetivos y entre sus miembros cuenta con 26 universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empresas, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos y diversas instituciones. La Comisión Europea, en diciembre de 2019, presentó la comunicación sobre el Pacto Verde, o Green Deal, donde se esbozaba un ambicioso conjunto de acciones que deberían convertir a la Unión Europea en una zona climáticamente neutra en el 2050. El Pacto Verde Europeo es pues la respuesta de la Unión Europea al reto que supone los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y el Pacto Verde Europeo está claro que afecta a la producción alimentaria, sobre todo a través de las estrategias de la granja a la mesa, Farm to Fork, y la estrategia sobre la biodiversidad. Ambas estrategias están estrechamente relacionadas, dado que la actividad agroforestal o la actividad bioeconómica pues, se desarrollan necesariamente ocupando un espacio natural. Fundación Triptolemos ha analizado el impacto del Pacto Verde desde su visión de sistema alimentario global sostenible en 6 capítulos y conclusiones. El informe considera no solo aspectos ambientales, económicos, pero también culturales, nutricionales, legislativos, y lo hace, como decía el moderador, de la mano de 30 investigadores de diferentes disciplinas. Todos ustedes dispondrán de esta presentación y que además contiene el enlace al informe que les estoy presentando. Y, por supuesto, les recomiendo su lectura.
comentarles que una de las críticas que ha recibido el Green Deal es el no disponer de estudios de impacto previos a su lanzamiento. Y nos podemos preguntar, ¿salvamos al planeta o salvamos a la humanidad? Bueno, de Fundación Triptólemos se une con sus actividades a los esfuerzos para alcanzar la sostenibilidad del planeta, pero sin olvidar el equilibrio con la accesibilidad alimentaria, me refiero a esta dieta adecuada, sana, suficiente y sostenible, y por supuesto para toda la población. Ello entendemos que es clave para un desarrollo armónico global de la sociedad. El informe tiene la intención de contribuir, como miembro de la sociedad civil, al desarrollo de una política alimentaria integral en la Unión Europea, siguiendo el dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Fundación Triptólemos define el sistema alimentario. En las diapositivas anteriores me refería al sistema alimentario. Pues bueno, ¿qué entiende Fundación Triptólemos por sistema alimentario global sostenible? Entendemos que no puede haber un desarrollo sostenible y equilibrado socialmente si estos 4 ejes, en los cuales el primer eje, la disponibilidad y la accesibilidad, un segundo eje, que es la economía, un tercer eje, que son las políticas y regulaciones, y un cuarto eje, muy amplio, muy importante, que es la actitud, en el que pues, ustedes les hemos puesto algunos ejemplos en cada uno de los 4 ejes para que puedan ir situando estos 360 grados en los que Fundación Triptólemos enfoca su visión de sistema alimentario. Decir que estos ejes, por supuesto, están alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también les añado que hemos desarrollado un modelo de análisis y cuantificación de este sistema, le llamamos el índice ITRIN, que pues, ponemos a disposición por si alguno de ustedes pues, tiene interés, pues que nos contacte. Porque de hecho, cuando uno cuantifica pues los diferentes indicadores es cuando se pueden trazar pues, tendencias, estrategias, etc. Bueno, pues ya una vez definido esta visión de sistema alimentario en el cual pilota el enfoque de este análisis del impacto, pues analicemos estos 6 capítulos y uno de conclusiones que les anunciaba en mi presentación. En el capítulo 1, ¿es autosuficiente la Unión Europea en la producción de sus alimentos? Bueno, esta pregunta tal vez podría resultar académica o teórica hace unos años, pero en el actual contexto, pues tal vez ya no tanto. El sector agroalimentario ha superado con éxito los desafíos del COVID-19. Me refiero al abastecimiento e incluso pues, al tema de seguridad alimentaria. Y cuando parecía que ya estábamos pues saliendo de esta crisis mundial provocada por el COVID, Rusia invade Ucrania y se produce una guerra en Europa en pleno siglo XXI con las consecuencias que ello tiene. Todo ello ha evidenciado pues, la importancia que tiene la energía alimentaria y, por supuesto, claro, la energía no alimentaria. Y el acceso a las materias primas de todo tipo es un factor clave y de hecho es un factor de competitividad. Para responder a la pregunta si la Unión Europea es autosuficiente en términos de energía alimentaria, Fundación Triptólemos ha simulado un sistema cerrado. Para ello ha sido necesario calcular, por un lado, la energía alimentaria producida en la Unión Europea a partir de la fotosíntesis, ya sea de forma directa o bien de forma indirecta, lo cual me estoy refiriendo pues, a la energía que proviene, a la energía alimentaria que proviene directamente del ganado de pastoreo, de la pesca de altura, la miel, las setas, las algas, etc. Y por otro lado, calcular la demanda de la energía necesaria para alimentar a toda su población en el actual contexto, por supuesto, de producción y consumo. Y considerando también la derivación que a veces se hace a otros usos que no son alimentarios. Me refiero a biocombustibles, textiles, envases, etc. Los resultados obtenidos indican que el grado de autosuficiencia energética alimentaria en la Unión Europea
de los 27 países para el periodo considerado es de un 105%. Este es un resultado que roza el punto de equilibrio. Y como ustedes pueden intuir, disponer de esta información pues constituye un dato relevante para trazar las estrategias, tanto a nivel interno de la Unión Europea como en su proyección internacional. Y decir que es interesante señalar que la energía alimentaria transformada, me refiero a productos transformados que exportamos desde la Unión Europea, pues se hace en base a la energía alimentaria, si hablamos en términos de energía, previamente importada. Me refiero pues a materias primas. En el capítulo 2, los investigadores se han planteado la relación que hay entre el Green Deal y la producción agrícola. Disponemos de suficientes evidencias sobre los efectos ambientales de la actividad agraria en el planeta y sabemos que el Green Deal es necesario. Si lo enfocamos desde el punto de vista de FAO, FAO define para una agricultura que sea sostenible, ello debe comportar necesariamente la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas agroalimentarios, aumentar la resiliencia de los sistemas agrícolas para adaptarse a cambios y eventos extremos, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social y promover mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Esto por un lado. Si nos planteamos desde el punto de vista de algunos objetivos que pues, se plantean en el Green Deal, pues aquí podemos mencionar los más importantes, pues se trata de ampliar las áreas protegidas hasta el 30% del espacio europeo, reforestar con 3.000 millones de árboles, restaurar kilómetros de ríos, revertir el declive de polinizadores. Muy importante también la reducción, el Green Deal hace énfasis en la reducción del 50% del impacto en el uso de pesticidas, la reducción de al menos el 20% del uso de fertilizantes, la reducción del 50% de las ventas de antimicrobianos, un aumento de la agricultura ecológica que debería pasar de la actual superficie en el 8% al 25%, una reducción del 10% de la superficie agrícola dedicada a usos productivos, una revisión, el Green Deal propone una revisión de la normativa sobre bienestar animal y una estrategia para facilitar e incluso aumentar la captación de carbono en suelos agrícolas. Hay que decir que los profesionales de la agricultura coinciden plenamente con los objetivos del Pacto Verde y de hecho son los más interesados en la protección del ecosistema, pues claro, de él depende su medio de vida, pero lo que sí que les preocupa es la disponibilidad de instrumentos, los costes asociados a su implantación que no son menores. Entendemos que el agricultor pues, debería tener acceso a una amplia gama de herramientas y soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta y poder escoger así las prácticas que mejor se adapten a sus necesidades específicas y entornos agrícolas y sociológicos. Hay que decir que todos los sistemas de producción deberían contribuir a alcanzar todos estos objetivos y nos referimos desde la agricultura ecológica hasta la agricultura más industrializada. Como se ha demostrado a lo largo de la historia en diversas ocasiones, una transformación de estas dimensiones solo se puede llevar a buen término si viene acompañada de un gran impulso en la investigación. La necesidad de producir más con menos insumos de forma sostenible pues plantea desafíos a la agricultura europea que solo la innovación puede resolver. Y en este capítulo los investigadores analizan el papel de la ciencia y la tecnología. Hoy nuestra agricultura no está preparada. Se necesita un gran impulso a la investigación, al desarrollo, a la innovación. Es necesario un apoyo a la ciencia, me refiero a la ciencia sin restricciones y a la transferencia del conocimiento. En concreto,
se debería impulsar la agricultura de conservación, la agricultura, la piscifactoría y la ganadería de precisión, la mejora genética vegetal y animal de precisión, incluyendo las nuevas técnicas de edición genómica, el control integrado de plagas, la gestión sostenible del agua de riego y de la industria agroalimentaria, la gestión, el tratamiento y la valoración de los residuos agrícolas, ganaderos y agroindustriales, el desarrollo de la bioeconomía, la implantación de modernos mercados de carbono, nuevas tecnologías de procesamiento y conservación de alimentos. Me refiero, fíjense que voy punteando los diferentes capítulos que les he anunciado, y si nos situamos ya en el capítulo 4, que hace referencia a la legislación y a la seguridad alimentaria, subrayo que una de las cosas en el capítulo que hemos visto anterior es que nos hemos referido pues, al capítulo 3 a esta importancia de la ciencia y la tecnología para alcanzar los objetivos del Green Deal. Pero, claro, todo ello tiene que ir acompañado de una legislación. Entonces, señalar que los cambios necesarios en los sistemas de producción y patronos de consumo requerirán medidas legislativas y regulatorias actualizadas que no son fáciles de implementar en un periodo de tiempo tan corto como el que está propuesto. En el capítulo 4 podemos resaltar que las evidencias científicas tienen que ir coordinadas con las legislativas. En este sentido, la cuestión regulatoria de las nuevas tecnologías de edición genómica es un ejemplo de descoordinación entre las evidencias científicas y las legislativas en la Unión Europea. En este sentido, un retraso en la legislación supone una severa pérdida de competitividad con serias consecuencias económicas para la Unión Europea. Y también constatamos que la innovación sin regulación no es útil. La Unión Europea es un actor global en materia de seguridad alimentaria y sus decisiones afectan al comercio mundial de alimentos. La futura aplicación del Pacto Verde puede ser de gran trascendencia para todos los eslabones de la cadena alimentaria. De hecho, el Green Deal está enfocado como en una visión de cadena alimentaria que va más allá de una política agrícola comunitaria, como conocemos. Sus objetivos no se alcanzarán solo reforzando este carácter ambiental y climático de la propia política agrícola comunitaria, pues se requieren cambios en los sistemas de producción, en las pautas de consumo. También se requieren cambios en modificaciones en las dietas, en la reducción de pérdidas y desperdicios, en reforzar la economía circular. Y con todos estos retos sobre la mesa, la formación y la adecuada comunicación a todos los niveles resultan imprescindibles. Y, insisto, les recomiendo que lean el informe, pero bueno, pues del capítulo 4 les puedo destacar que, en primer lugar, la política agrícola comunitaria tiene previsto establecer incentivos y bonificaciones que premien a aquellos agricultores y productores que cumplan con los requisitos de sostenibilidad. Me estoy refiriendo a los pagos directos y a los ecoesquemas. Por ejemplo, pues la captura de carbono en suelos agrícolas, el cultivo ecológico, la transformación de desechos agrícolas en biogás o sistemas tecnológicos o de inteligencia artificial que propicien un uso más racional del agua u otros recursos. El agua, por ejemplo, yo les estamos hablando desde la cuenca mediterránea y les aseguro que el agua es realmente un dolor de cabeza para las explotaciones agrícolas, y más ahora que se acerca a nuestro verano. Nos preguntamos qué papel juega la EFSA, perdón, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Bueno, pues la agencia, la EFSA, la Agencia Europea está alineada con el Green Deal, pero por su naturaleza no puede garantizar otras cuestiones más allá de lo que es la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública.
aunque sus actuaciones sí que pueden influir directamente en las decisiones o los acuerdos que se adopten a partir del Pacto Verde. De manera muy rápida les mostraré las siguientes 6 diapositivas en este capítulo 5 sobre economía, formación y nutrición en la Unión Europea, pues me interesa enfatizar en algún punto concreto. Los investigadores se han planteado la pregunta: ¿vamos hacia un sistema de doble alimentación? El informe alerta del riesgo de este doble sistema alimentario que pueda agravar aún más el desequilibrio en la población como resultado del impacto que pueda tener el Green Deal. Pues hay que considerar que, según datos de Eurostat, antes de la pandemia, un 17% de la población europea ya vivía en pobreza extrema y, por otro lado, un 40% de la población europea ya padecía de sobrepeso y obesidad. Citando a Vlad Smil, él es un geógrafo de la Universidad de Ontario en Canadá, en su libro Alimentar el mundo, un reto en el siglo XXI, pues ya afirmaba que el único medio de mantener 10.000 millones de personas, que de hecho es una perspectiva plausible a medio plazo, con un sistema de cultivo tradicional basado exclusivamente en reciclar materia orgánica y en rotaciones de legumbres, pues ello representaría duplicar o incluso triplicar la extensión de tierra que hoy se cultiva. Y por otro lado, podemos decir que se estima que si se produce una subida de precios reales de los alimentos en un 20% en 2025, entonces la población subnutrida del mundo se incrementaría en 440 millones de personas. Siguiendo en estas reflexiones, si los alimentos ecológicos son más nutritivos, me refería como un punto importante de Green Deal, pues algunas reflexiones que les hacemos. Los alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos que potencia la Unión Europea se consideran sistemáticamente mejores y más sanos que los convencionales, pero resulta que no hay evidencias científicas de que esto sea siempre así. Los estudios analíticos sobre el valor nutritivo no indican grandes diferencias, pero sí que las hay en percepciones sensoriales. Lo que sí son los alimentos ecológicos, orgánicos, inevitablemente más caros que sus homólogos convencionales, y su consumo se asocia a una mejor calidad de vida y nivel social. Son de ética discutible las alegaciones o anuncios que sugieren que si no se consumen alimentos ecológicos no se tiene una alimentación sana, lo que significa insinuar que si no se pueden pagar estos alimentos se está condenado a una alimentación incorrecta. Los alimentos ecológicos, hay que decir que hoy por hoy no es posible alimentar a toda la población con productos ecológicos. Por otro lado, es bien cierto que la contaminación ambiental es un problema que hay que considerar y combatir. Es evidente que hay que restringir al máximo el uso de productos fitosanitarios, pero siempre con la perspectiva de producir alimentos suficientes, seguros y a un precio asequible para toda la población. Les cito una cita del profesor Albert Marinel, es un catedrático emérito muy prestigioso de la Universidad de Barcelona, España, y que nos dice que puede existir una dieta saludable con productos convencionales o puede existir una dieta errónea con productos ecológicos, y además no hay para todo el mundo. En el capítulo 6, ya voy aproximándome pues, al final de los capítulos que les tenía preparados, decimos que Europa es el primer importador mundial de productos agrarios y alimentarios y por tanto es un actor fundamental en el comercio alimentario mundial. Los alimentos producidos en la Unión Europea, que tienen el prestigio de ser seguros,
nutritivos y de calidad, ahora además aspiran a ser también la referencia mundial de sostenibilidad. En el capítulo 6, los investigadores han analizado diferentes puntos. Si me refiero al informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, analizando el posible impacto del Green Deal, es uno de los pocos estudios cuantitativos pues, de los que disponemos, pues el informe USDA, para decirlo de manera abreviada, sitúan el escenario de impacto del Green Deal, lo describen en 3 escenarios. El primer escenario considera que la Unión Europea implementa las estrategias del Green Deal, que les he mencionado, en solitario y no se efectúan restricciones en el comercio internacional. Es decir, que en este primer escenario dicha estrategia se adopta solamente dentro de la Unión Europea. El segundo escenario que contempla la USDA, pues contempla que este Green Deal es adoptado por la Unión Europea, pero además también con los países de la EFTA, países del este de Europa y países de África. Y se contempla un tercer escenario en el cual el estudio pues ya del Green Deal, el impacto del Green Deal, ya se implementa pues, a nivel mundial. Este informe analiza y cuantifica el impacto en términos numéricos de producciones, precios, exportaciones, importaciones, seguridad alimentaria. Disponen de todos estos datos en el informe Triptolemos. También hacemos mención de un informe del Joint Research Center, que este es un estudio del Servicio Científico Interno de la Comisión Europea, que predice que la producción agrícola, con la implementación del Green Deal, pues caería hasta en un 15%. Las exportaciones también caerían de principalmente los cereales, la carne de porcino, de vacuno y aves de corral, y los precios de producción subirían en un 10%. Si nos referimos a este capítulo 6 y al informe Triptolemos, pues en este capítulo los investigadores han contemplado apartados como la competitividad de la producción europea, la lucha contra el fraude, los impactos económicos que tendría, la necesidad de un enfoque holístico. Y en este capítulo 6 me refiero a la demanda. Me disculparán, tenemos una incidencia en la presentación de PowerPoint. Sí, ahora, disculpen, continuamos. Decía que en este capítulo 6 la demanda de los consumidores europeos, disculpen, ha habido la demanda, decía en este capítulo 6, les resalto que la demanda de los consumidores europeos está cada vez más enfocada a solicitar productos, pues a una alimentación más segura, productos sin residuos de agroquímicos, ecológicos y con una sensibilidad importante a la mitigación del cambio climático. Esto puede tener un importante impacto en países grandes exportadores a la Unión Europea, como pueden ser los países del Mercosur, y también una notable influencia en el comercio agrario internacional. Este tema nos parece que a buen seguro acabará en la Organización Mundial del Comercio para evitar que la Unión Europea pueda utilizar estas metas de su estrategia como nuevas barreras no arancelarias a las importaciones agrarias. Añadir que una reducción de la oferta afectaría al balance alimentario global y que el aumento de los costes de producción pues repercutiría en los precios con las posibles consecuencias para el acceso a los alimentos de una población ya de por sí más desfavorecida. Ante una caída de producción, una alternativa podría ser la importación de terceros países fuera de la Unión Europea,
lo cual supondría el riesgo de exportar prácticas insostenibles. Y de hecho, en palabras de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, las nuevas políticas sostenibles de la Unión Europea podrían comportar el riesgo de unas importaciones insostenibles. En principio, decir que los objetivos del Pacto Verde son pertinentes frente a los actuales retos del cambio climático, el aumento de la población, la escasez de recursos, pero los riesgos socioeconómicos de una aplicación incondicionada de las medidas anunciadas, en algunos casos apenas esbozadas, no son desdeñables. Para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de competitividad. Y voy terminando con algunas reflexiones. Podemos decir que los retos identificados en el presente informe que les estamos ofreciendo solo se resolverán si se enfocan de una manera holística, desde un punto de vista de sistema alimentario, considerando no solo digamos, los ejes económicos o medioambientales, sino que considerando todos estos indicadores que les he ido anunciando en la presentación de este informe. Hay que actuar coordinadamente, con compromiso y con proyección mundial en los 4 ejes para conseguir un sistema alimentario global, sostenible y socialmente equilibrado. De hecho, la Unión Europea no puede actuar de manera aislada. Debe utilizar todas sus capacidades para movilizar a sus vecinos y socios. Si hay un dominio de alguno de los factores o de los ejes, ya sea por interés o desconocimiento, lo que sucede es que el equilibrio del sistema se destruye con las graves consecuencias que, como estamos viendo, ello suponen. Añadir que de la adecuada armonización de todo ello, dependerá el éxito del Green Deal o Pacto Verde. Todo un reto. Y las conclusiones de estos estudios deberían alertar a las partes interesadas más allá de la comunidad agrícola. Y por último, me place compartir con ustedes que este año Fundación Triptólemos celebra su 20 aniversario y con este motivo hemos recibido vídeos de diferentes personalidades que marcan nuestro futuro y que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y quedando a su disposición. Muchísimas gracias, Don Colomer, directora de la Fundación Triptólemos. Vamos a pasar a la mesa redonda, ¿vale? Voy a hacer una introducción de las personas que nos acompañan hoy. Es Rafael Segura, que viene en sustitución de Jorge Arturo Sauma, ¿vale? Que es el director de Corvane, que no ha podido acompañarnos esta tarde. Luego María Elisa Monroy de Bayer y Erika Soto, especialista en tecnología, innovación, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Si les parece correcto, podríamos hacer una breve introducción cada uno de su perfil y comentar lo que les ha parecido más importante antes de empezar a lanzar las preguntas. Si le parece bien, María Elisa, si quiere usted comenzar. Gracias, Leo, y muchísimas gracias por la invitación y por el interesante informe de la Fundación. Yo soy la representante y soy la líder comercial del negocio agrícola de Bayer para los países de la región andina, de Centroamérica y del Caribe, es decir, desde Guatemala hasta Perú, donde hay una diversidad de cultivos, de tipos de cliente y de necesidades a las que claramente el Green Deal va a estar también tocando. Del informe, ¿quieres que pase a comentarte algo del informe o quieres que se haga la introducción de los otros panelistas? Como prefiera, María Elisa, si quiere comentar lo que le ha parecido más interesante antes de pasar al siguiente compañero. Dale, perfecto. Pues nada, lo que te diría es que, por supuesto, la Comisión Europea ha hecho un muy buen trabajo en detallar este pacto verde, este Green Deal, y se enfoca muchísimo en el qué debemos hacer y en el por qué es importante ir por este camino de la sostenibilidad. Eso es claro al observar tú los lineamientos que han detallado. Lo que me gusta mucho del informe de la Fundación es que se centra mucho en el cómo, y ese cómo es donde realmente vamos a tener los impactos. Y
invita mucho a pensar y evaluar los riesgos, abrir una discusión desde el punto de vista científico, que es muy importante. Y creo que otro tema clave es el oír al productor. Y acá está Jorge Sauma, que creo que sí alcanzó a acompañarnos, representando muchos productores. Y eso creo que es clave. Acá, como mencionaba Ivonne, al final no vamos a poder trabajar solos, necesitamos trabajar todos en conjunto y generar ese engranaje. Y el informe nos trae muchas preguntas, algunas respuestas y otras que dentro del camino tendremos que trabajar para que realmente podamos llegar a ese impacto de sostenibilidad que se espera. Y para todos es claro que necesitamos producir más con menos y cuidar a futuro ese ambiente. El tema es cómo lo vamos a hacer, cuándo, y poder tener acá conversaciones de temas de el acceso a los alimentos, que sea para todos, el costo que esto podría llegar a implicar, los problemas que se podrían generar, y también cómo a través de la ciencia y la innovación podemos abrir un camino para acelerar un poco más estas prácticas y que sean más democratizadas, que todos nuestros clientes puedan también acceder a estas soluciones y a estas medidas, que va a hacer que realmente sea una mejora para todos, no únicamente, digamos, para los grandes países o grandes productores, sino que podamos traer a todos entre esta senda de la sostenibilidad. Entonces me gusta mucho que el informe traiga estas reflexiones y abra estas puertas para abordar estos temas, y desde el lado del conversatorio que ustedes están liderando. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Elisa. Efectivamente, veo que al final Jorge, perdón, se puede incorporar, así que si quiere, don Jorge, si quiere usted comentar pues, qué le parece más interesante de esta ponencia o de este Pacto Verde. No te oímos, Jorge. Estás en mute. Bueno, si no, vamos con Erika, que nos introduzca brevemente su perfil y nos dé su punto nos comente lo que más interesante le ha parecido de la presentación. Creo que ya estoy, ¿verdad? Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, si quiere Erika y sigo, como gustes. Sí, bueno, lo que usted prefiera. Si quiere comenzar usted, sí. Bueno, si les parece, ya, es que estaba muy bien. Bueno, primero un saludo a todos y todas y una disculpa, hubo un error ahí de apreciación de horas y todo, y estaba en junta directiva que tenemos los martes, pero ya logré salirme de la junta, así es que me hicieron ese favor. Bueno, entonces, un saludo a todos y todas. Yo creo que este tema es muy importante, muy importante, y lo venimos siguiendo desde hace muchos años. Yo tuve la experiencia con la Unión Europea de negociar mucho cuando hubo el acuerdo de asociación, y antes de eso cuando los países latinoamericanos pusimos el arbitraje por las medidas que había tomado la Unión y los aranceles. Cuando la Unión Europea sale con este Pacto Verde, lo primero que tengo que decir es que los países, y lo digo con certeza, los países productores latinoamericanos que estamos acá, y creo que también los de otros continentes, estamos todos de acuerdo con esos objetivos. El que estamos todos de acuerdo, el mejorar, el dar una mayor garantía al consumidor de su producto. Esta parte no es discutible. La necesidad de ir sustituyendo agroquímicos, venimos en eso, buscar agroquímicos que sean más amigables con el ambiente. La protección del agua. Yo creo que venimos haciendo esfuerzos. En Costa Rica tenemos la Comisión Ambiental Bananera. Nuestra situación ambiental era muy crítica hace 30 años, 28 años. Hoy en día es otra. No hay desechos sólidos a los ríos. Todo el plástico se recicla. Hay una serie de esfuerzos que ha venido haciendo Latinoamérica. Hablo de Costa Rica, que es el que conozco, pero sé que hay otros procesos. Pero la Unión Europea en esto y el Pacto Verde nosotros compartimos, creo que ha tenido una visión un poco a veces en la parte ya operativa, un poco científica en algunos casos, teniendo recursos como las universidades europeas, como Wageningen, que tenemos convenio con ellos y todo, para tener que las decisiones sean técnicas y no políticas. Eso es lo primero.
cuando se saca un producto que tiene 6 años de investigaciones para poder usarlo, lo quieren sacar en 6 meses o 3 meses o 2 meses. Eso es un error, me parece. Tiene que ser un proceso más largo. Lo segundo es, los criterios tienen que respetarse cuando pusieron peligrosidad en vez de riesgo, cuando en realidad la EPA tiene otros criterios y códex, ¿verdad? Que son los que se deben respetar. A veces están tomando otros. Entonces yo le hablaba a algunos de los comisarios europeos y a algunos de los encargados que están en esto, que realmente los países sí queremos cambiar, pero queremos que sea científico. Y cuando nosotros, y le hablaba de este asunto de lo que vivimos, que fue el acuerdo de asociación después de un litigio ante la OMC, es que realmente el acuerdo de asociación está en cooperación, en mutuo apoyo, en fortalecimiento de democracia, y realmente no debería usarse el Pacto Verde como para buscar barreras en vez de arancelarias, barreras no arancelarias que sean estas fitogenéticas o vegetales. Realmente no debería usarse esto como una barrera, debería usarse un criterio muy científico, muy técnico. No estoy diciendo que lo estén haciendo, pero a veces uno, y lo he dicho en varios foros, hay una área un poco difícil de saber cuándo es técnico y cuándo es realmente barrera. Entonces eso es muy importante, porque si no, y lo he dicho también, y no es amenaza tampoco, no se interprete así, pero los países, si ven que no hay una respuesta realmente científica, bien fundamentada en esto, pues lo que tienen que hacer es recurrir de nuevo ante la OMC, ¿verdad? Entonces realmente cierro diciendo que creemos mucho en el Pacto Verde, creemos mucho en ese esfuerzo ambiental, en ese esfuerzo por garantizar al consumidor mayor garantía en sus alimentos, pero tiene que ser fundamental todo científicamente, y esa es la parte nuestra que creemos, para que no se pueda confundir como un tipo de barrera, ¿verdad? Pues fenomenal, don Jorge. Pasamos a Erika, si puede hacer una breve introducción de su perfil y comentarnos lo que le ha parecido más interesante de esta presentación. Muchas gracias, Leo. En primer lugar, me gustaría agradecer a nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, esta invitación de CIAN para participar en este importante evento. Soy miembro del equipo técnico del IICA, especialista en la representación en Perú, y también coordino una red interna del IICA sobre musáceas Fusarium axiosporum raza 4 tropical. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción sobre el IICA en consideración a los participantes europeos que de repente no conozcan mucho de nuestro quehacer. Nosotros somos un organismo de cooperación técnica y trabajamos de cerca a través de nuestras representaciones nacionales con nuestros 34 estados miembros. Nuestro principal mandante es el Ministerio de Agricultura de los países miembros del IICA. Ya contamos con una labor de cooperación de 80 años, en los cuales hemos venido trabajando en temas como tecnología, innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria, calidad, inocuidad de alimentos, comercio agropecuario, internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de recursos naturales, cambio climático y ahora también bioeconomía. Con relación al estudio realizado por la Fundación y el importante equipo de 30 investigadores que son de diferentes disciplinas e instituciones, vale la pena resaltar este importante esfuerzo e interesante el análisis que han realizado sobre los impactos del Pacto Verde Europeo, porque considera en forma integral las múltiples aristas de este enfoque del sistema alimentario, pero también integrado con lo que significa la sostenibilidad ambiental, económica, social, ¿no? Y las relaciones con los aspectos culturales, nutricionales, normativos, y los impactos en el comercio, tanto al interior de la Unión Europea como a nivel internacional y global, ¿no? Principalmente bastante el énfasis de la estrategia, sobre todo de la granja a la mesa, ¿no? La Unión Europea es un observador permanente del Instituto y con ellos hemos venido trabajando por más de 20 años para fomentar el desarrollo agrícola y el bienestar rural, y compartimos la preocupación por los desafíos globales como el cambio climático y la preservación del medio ambiente.
En este sentido, el Pacto Verde vemos que refleja la meta de ambición de la Unión Europea de alcanzar esta neutralidad climática al 2050 y este compromiso con el medio ambiente, ¿no?, para hacer frente al cambio climático. Y el informe, al analizarlo, refiere que esta misma meta representa una oportunidad para convertir a la Unión Europea en un referente mundial en todo lo que significa los sistemas de producción, transformación, consumo sostenible. Sin embargo, también llama la atención la complejidad de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo pensando en las diferentes condiciones locales de la producción, los hábitos de consumo, los aspectos culturales, tanto a nivel europeo como a nivel global, ¿no? A partir inclusive de los proveedores, los exportadores hacia Europa, ¿no? Y con el análisis de riesgos y escenarios que han presentado con relación a la competitividad, la seguridad y la seguridad alimentaria y el balance con lo que significa el medio ambiente, la conservación del medio ambiente. Este informe deja ver una necesidad de un mayor análisis con relación a los indicadores y plazos para permitir esta implementación de estrategias articuladas y sinérgicas entre sí, entre todos estos sectores que se han mencionado, ¿no? Sectores productivos, de transformación, de consumo, con adecuado cambio de paradigmas a todo nivel, soportados por la adecuada dotación de recursos, incentivos, y el desarrollo tecnológico de ciencia y tecnología fundamental en el informe, a lo largo de todo el informe, y necesario también para todos los cambios que el informe y que el mismo pacto quieren llevar a cabo, ¿no? Para pues esta transformación y poder cumplir las metas esperadas, ¿no? Por ahora eso sería. Gracias. Muy bien, Erika, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, vamos a empezar voy a lanzar las preguntas, comentar también con todos los participantes que hagan utilización del chat, ¿vale? Para cualquier pregunta que quieran lanzar al final de esta mesa redonda, las cuales pues yo me encargaré de coordinar y agrupar para luego lanzar a los ponentes. En primer lugar, quería lanzar la pregunta si en su país, región, empresa o basado en sus experiencias, ¿qué parte del Pacto Verde va a tener un mayor impacto? Si le parece, María Elisa, comenzar usted. Gracias, Leo. Pues realmente el impacto principal es esa conciencia que se genera hacia la sostenibilidad, que creo que los panelistas todos coincidimos en lo importante y en lo clave que va a estar esto en el futuro. Nosotros como Bayer es uno de nuestros pilares transversales, no solo para el negocio agrícola, para farma, para consumo, y especialmente en lo que nos atañe a agricultura, pues nosotros hemos hecho igualmente nuestro compromiso con los agricultores y los inversionistas en 3 puntos específicos. Queremos reducir en 30% el impacto ambiental del agro, queremos reducir igualmente en 30% la emisión de los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de vida de 100 millones de pequeños agricultores. Entonces nosotros también tenemos nuestras metas dirigidas hacia esa sostenibilidad. Lo que es claro es que el reto no es menor. Y acá coincidimos en que es un camino que hay que recorrer, pero los tiempos que se necesitan y el llegar ahí, pues nos va a tomar esfuerzos, dedicación, inversiones a todos, claramente. Eso lo vemos en la llegada, por ejemplo, de estas soluciones y en cómo las podemos transversalizar para que sean asequibles. Si a eso le sumamos temas como menciona el Pacto Verde de la reducción acelerada del manejo de los fitosanitarios, como dice Jorge, algo que te demora 6, 8, 10 años en llegar al mercado, encontrarle un reemplazo o una manera de abordarlo en 6 meses que tienes que salir de él, pues eso genera dificultades. Pero ¿en qué podemos nosotros sí colaborar también? ¿Y dónde vemos que va a llegar nuestro aporte hacia los diferentes países? Definitivamente en la innovación, la ciencia y la tecnología. Más o menos un 10 a un 12% de todas nuestras ventas se reinvierte en el negocio para lograr esto. Casi 2.000 millones de euros estamos reinvirtiendo para poder acelerar esta llegada al mercado y llegar con soluciones que puedan permitir acelerar estos manejos de sostenibilidad. Te doy algunos ejemplos. En el tema de banano, estamos haciendo un piloto en Guatemala y Belice para reducir la carga química.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Mezclar temas de productos biológicos con fitosanitarios tradicionales. Nos basamos en data para saber primero cómo estaba el suelo inicialmente, cómo estaba el cultivo, cómo podemos con esta solución reducir aplicaciones probablemente de otros fungicidas tradicionales y luego monitorear. Los primeros pilotos que tenemos, la calidad de la tierra está mejorando mucho porque esto va a ser la base para luego movernos a estas estrategias que menciona también el pacto de reducción de carbono y de poder empezar a vender esos bonos de carbono. Eso es algo que estamos haciendo en banano. Colombia y Honduras, por su parte, tiene más de 15 años con el uso de biotecnología agrícola en maíz. Eso es una herramienta extraordinaria para la sostenibilidad. Tú sabes, el labranza cero, se reduce el uso de insecticidas de 4 o 5 aplicaciones a 0 o a 1. Y lo bueno es que es para pequeños, medianos y grandes. Hemos mejorado la productividad de pequeños 22% y 14% menos costos. Necesitan utilizar menos. Entonces, hacia allá es que nos tenemos que mover, más no todos los países y regulaciones lo permiten. Entonces, creo que necesitamos encontrar ese balance donde podamos beneficiar a los países con esta sostenibilidad, a los clientes y cumplir con algunas de las cosas que el pacto pide, pero tenemos circunstancias muy diferentes en nuestros países y no es lo mismo controlar plagas del trópico pues de países temperados y creo que Jorge eso lo sabe perfectamente. Realmente Costa Rica es el tropical y el rainforest por excelencia y tenemos retos grandes, pero nosotros estamos dispuestos pues a invertir, a ayudar y a tener esas discusiones con base en la ciencia. Muchísimas gracias, María Elisa. Don Jorge, si usted nos quiere comentar algo de la pregunta. Pues sí, realmente a mí se me quedaba que en esto de los límites máximos de residuos, prácticamente los niveles que ellos ponen, siempre va a aparecer algo, o sea, realmente 0.0001. Entonces eso es muy difícil. Los criterios de exclusión de los productos, ¿verdad? Costa Rica, digamos, bajó su carga química en un 40% en los últimos 10 años. Tenemos 13.500 hectáreas de bosque protegido. El 70% de nuestra investigación es en control biológico. Tenemos un laboratorio de control biológico, biología molecular. Pero como bien lo decía María Elisa, estamos en el trópico, no estamos en países temperados, ¿verdad? Tienen que ver eso, que es muy diferente la situación, no pueden homologar lo que no es homologable. Y luego los criterios también, los criterios no pueden ser de exclusión así por una serie de razones, cuando, como bien lo dijo María Eloísa, un producto nuevo requiere muchísimos años y no se pueden excluir así. Y es muy preocupante, y vuelvo a decir, esto de la sostenibilidad es importante. Nosotros estamos con un 56% ya de fincas del total nuestro con C neutro, ¿verdad? Yo creo que todos estos esfuerzos latinoamericanos van orientados a eso. Lo que la Unión Europea debe hacer, me parece a mí, es un acompañamiento y no ponerse como un árbitro ahí, sino que más bien ver cómo los países logran esos mismos objetivos. En el acuerdo de asociación hay cooperación, fortalecimiento de la democracia y libre comercio. En la cooperación podríamos establecer todo esto y tener criterios más científicos. Yo lo que digo es que ellos no pueden decir mañana, bueno, es que ya no es riesgo, ahora es peligrosidad. Tienen que respetarse las reglas del juego que venimos usando con el Códex de Europa y con la EPA en Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante, como tener eso, que no estamos, ¿cómo se llama?, en dos bandos aparte, sino que estamos en un mismo bando y nos interesa la sostenibilidad, a ellos también, nos interesa el mercado europeo que valora todo esto, pero tenemos que buscar un acompañamiento, no podemos estar como en dos aceras opuestas, ¿verdad?, sino trabajar y caminar juntos. Ese sería mi mensaje a la Unión Europea. Fenomenal, don Jorge, muchísimas gracias. Y doña Erika, si nos puede comentar sobre el tema. Sí, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría comentar, como he sabido, que las Américas albergan una riqueza de recursos naturales
y de biodiversidad, y desde ese punto de vista pues tiene un rol muy importante en todo lo que significa la seguridad alimentaria y nutricional mundial, ¿no? Desde la provisión de materias primas y también servicios ecosistémicos alrededor de la Amazonía. Sin embargo, también presenta brechas dentro de las Américas y entre países, ¿no? Comentaba ya María Elisa y Jorge, parece estos aspectos, ¿no? Brechas a nivel tecnológico, no solamente ecosistemas, sino a nivel tecnológicos, a nivel de las eficiencias productivas que se requieren, y también a nivel de las propias vulnerabilidades para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático, ¿no? Y sobre todo ahora, considerando este contexto post-pandemia, es muy importante ver todos los elementos comunes y que van a integrar, digamos, este proceso de lo que sería la implementación del Pacto Verde, ¿no? En este contexto post-pandemia que se busca una recuperación verde de los sistemas alimentarios, de los sistemas productivos también. Bueno, en el ICA venimos implementando un proyecto, un esfuerzo de recuperación verde post-COVID, con énfasis en alimentación, salud, agua, con innovaciones financieras y tecnológicas. Y alrededor de esto vemos que esta implementación obviamente pues evidencia que todos los países no van a tener la misma capacidad de respuesta, ¿no? Tanto frente al cambio climático como a lo que serán los cambios necesarios para poder hacer frente a la implementación del Pacto Verde. Pensando en la perspectiva de las relaciones comerciales con Unión Europea, porque Unión Europea es uno de los principales destinos de las exportaciones de las Américas, tanto orgánicas como convencionales, ¿no? Y esto implica que los sistemas de producción tienen que estar preparados para implementar todos estos cambios que se requieren, ¿no? Ya han mencionado algunos de ellos. Pudiendo esta situación de no estar preparados, y también como lo refiere el informe, ¿no? Tener un impacto o un efecto de ida y de vuelta, ¿no? En lo que significa seguridad alimentaria, competitividad, y sobre todo si estos cambios no tienen el tiempo necesario para ser implementados en forma gradual con una inversión pública y de la cooperación, ¿no? Para estos cambios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, hay una publicación de la CAF del año pasado que indica, es una publicación en la cual también se analiza el impacto del Pacto Verde Europeo en las agroexportaciones latinoamericanas, y hace referencia un poco a lo que decía María Elisa también, ¿no? Si van a haber mayores exigencias para el uso de agroquímicos y establecimiento de límites máximos de residuos en pesticidas y antibióticos utilizados tradicionalmente para todo lo que es la sanidad animal, la sanidad vegetal, y no se considera en este momento que no existen de repente estos reemplazos inmediatos para esos elementos, pues se vería afectada el acceso al mercado y la propia rentabilidad, ¿no? Asimismo, el imponer limitaciones en los sistemas de producción y de comercio podría privilegiar sistemas de producción sobre otros, y esta situación en el comercio agrícola internacional es importante porque, como mencionaba el colega anterior, pues podría haber la presentación pues, de preocupaciones comerciales en el marco de la OMC, ¿no? Para todo lo que sería la implementación posible de medidas o barreras arancelarias o paralancelarias que no estén basadas en ciencia, ¿no? Esas serían algunas de las cosas por comentar en esta parte. Fenomenal, doña Erika, muchísimas gracias. La segunda pregunta que teníamos preparada, creo que se ha tocado un poco ya en todas las intervenciones, pero bueno, por dejar claro, ¿cuáles consideran que serían los beneficios y las oportunidades que ven en el Pacto Verde? Para hacer una puntualización rápida sobre esto. Doña María Elisa, si puede... Sí, yo te diría dos cosas también.
Bueno, lo primero es que creo que nos permite hacer una retrospectiva, ¿sí? En los países mirar dónde estamos y a dónde queremos llegar, porque pues está el Pacto Verde en Europa, pero nuestros propios países han hecho también sus metas de sostenibilidad, de reducción de emisiones de carbono al ambiente, entonces nos permite ponernos como en niveles que nos permitan llegar a donde queremos estar y qué hay que hacer, ¿no? Y para mí ahí clave es el engranaje que podemos formar entre empresas, gobiernos, legislaciones y productores. Poder lograr ir todos en el mismo sentido. Y acá es importante eso porque un agricultor toma más de 40, 50 decisiones por ciclo de cultivo. Tiene un socio muy complicado que es el clima, que es prácticamente impredecible. Entonces, cuando tú estás trabajando así, pero a su vez no tienes todas las herramientas, es más complicado. Creo que el agricultor y el productor se merece tener acceso a todas esas herramientas en tiempo y forma. Y al tener legislaciones y regulaciones tan diversas entre países, más las legislaciones de países donde exportas, pues tu abanico de opciones se puede reducir. Entonces creo que los beneficios se abren entre acelerar esto, tener el mismo objetivo y dar mayor acceso a estas herramientas. Y el segundo tema que creo que es importante, Leo, es el tema de los desperdicios. El informe hablaba muchísimo de este tema y llama mucho la atención, porque si tú eres un consumidor incauto que vas a un restaurante, tú crees que el desperdicio está en la mesa, en lo que no te comes o en lo que se te daña en la nevera o en el hotel que dejas algo, no sé, empezado y no lo terminas, pero realmente 2/3 de ese desperdicio están en campo. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, están en que se pierden en las cosechas, en el campo, en el transporte. Entonces, creo que nos brinda una oportunidad muy buena de ir a ese origen y proteger un poco ese desperdicio. Para mí, esos son dos de los factores que tenemos que enfocarnos bastante. Trabajar en conjunto y reducir un poco el desperdicio y está unido, porque ambos van a tener herramientas en tiempo y forma para prevenir y realmente generar y darle a esos consumidores esos alimentos saludables que están buscando. Creo que nos abre esa oportunidad. Muchísimas gracias. Don Jorge, respecto a esta pregunta, beneficios y oportunidades. Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades acá que debemos de utilizar siempre y cuando no nos... estaba buscando otra palabra, pero es que tal vez no es la más apropiada, me disculpo, pero no encuentro la otra, que es como, no se puede tampoco satanizar los agroquímicos. Ha habido errores, pero recordemos que en el 60, 80 el problema era la hambruna y vino el doctor Bourleau y hizo la revolución verde. Hace, ¿cuántos son años ya? Como 80 años, 70, sí, 60, 40 y sí, como 60 años. El doctor Bourleau estaba muy preocupado y agobiado, hicieron esta revolución verde y ahí nace todo este esfuerzo por producir más, por sacar más rendimiento, por tener más cosecha para alimentar, ¿verdad? Hoy en día estamos en otra situación, hemos avanzado mucho en técnicas, tenemos toda una agricultura científica con grandes potenciales, los drones, los satélites, los GPS, etcétera, dosificar la agricultura de precisión, ¿verdad? Ahora la agricultura sostenible. Yo creo que esa es la vereda por lo que queremos ir, ¿verdad? Aprovechar este mercado tan importante como es el mercado de la Unión Europea y utilizar todo lo que sea posible buscando hacia ese pacto verde, siempre y cuando no hayan etiquetados previos o cosas de ese estilo, sino que haya una comprensión, como bien lo hemos comentado, de que esto tiene que ser un proceso. No puede ser que hoy yo digo ya esto no más y ya esto no va porque pueden ocasionar serios problemas a la alimentación, ¿verdad? Entonces ese sería mi mensaje. Es una gran oportunidad, estamos de acuerdo en utilizarla y hagámoslo, pero de una manera científica, no geopolítica o no de barreras comerciales, ¿verdad? Muy bien, don Jorge. Y doña Erika, si puede hacer una breve pincelada sobre esto, algún beneficio u oportunidad. Gracias. Definitivamente la búsqueda de cero emisiones en los sistemas productivos, tanto a nivel europeo como a nivel global, significan un reto muy importante para la humanidad y para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Para lo cual la ciencia y tecnología, la innovación juegan un papel muy importante
teniendo en cuenta lo que hemos hablado, la diversidad ecológica, cultural de los sistemas de producción, es fácil entender también que no es posible pensar en una sola solución para esta diversidad y todos los desafíos que los sistemas alimentarios plantean. Sin embargo, la transformación de los mismos va a ser clave para equilibrar los incrementos en productividad con sostenibilidad de mediano, largo plazo y buscando cerrar las brechas existentes, ¿no? En este sentido, se genera una oportunidad para una mayor inversión en la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Para facilitar este tránsito hacia modelos de producción sostenibles, para el desarrollo de nuevos productos provenientes de la misma biodiversidad que atiendan las necesidades de los consumidores, como los superalimentos, también el aprovechamiento de los recursos subutilizados en los sistemas de producción a partir de la bioeconomía, la economía circular, el uso de las tecnologías de información y comunicación, desarrollo de la agricultura digital, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, se vuelven herramientas importantes para apoyar la eficiencia en la producción, ¿no? De manera sostenible y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Nosotros actualmente estamos implementando proyectos con CAF para la implementación, por ejemplo, de pilotos de blockchain para trazabilidad de uva de mesa y ganado vacuno en Perú y en Uruguay, lo cual apoya pues la generación de relaciones de confianza, transacciones comerciales transparentes, ¿no? Y pues pone a disposición toda la información sobre los procesos productivos, los insumos, las etapas, tanto en la transformación, en el transporte inclusive, ¿no? En este sentido también representan una oportunidad la implementación de prácticas para la recuperación de áreas y suelos degradados, ¿no? Con servicios ecosistémicos, el aprovechamiento de residuos mediante lo que ya decíamos, la economía circular o bioeconomía, y también pues dentro de lo que significa la recuperación de suelos degradados, en el IICA se ha impulsado recientemente la iniciativa Suelos Vivos de las Américas en alianza con el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio, con la participación del doctor Ratal Lang, mediante la implementación de prácticas que buscan recuperar la calidad y nutrición de los suelos agrícolas, ¿no? Para todo eso, para que todo esto eficiente sea evidentemente una oportunidad, pues en la otra pata de la mesa pues sería todo lo que significa la inversión, la cooperación técnica, la transferencia de tecnología, y como en el informe también lo mencionaban, pues que Europa pueda también exportar tecnología, ¿no? Y capacidades, y fortalecer capacidades en los países pues que exportan hacia allá. Fenomenal, doña Erika. Les lanzo la tercera pregunta, que es justo el otro lado de la pregunta que acabamos de lanzar. Es problemas o barreras que creen que puede acarrear. Doña María Elisa. Sí, claro, pues bueno, hemos comentado algunas de ellas también durante la charla, pero preocupaciones expresas. Uno, el potencial incremento de los costos, y dos, el tiempo de implementación. Creo que eso lo hemos mencionado. Al reducir parte de las herramientas que se tienen, pues puede darse impactos en la productividad. Bien lo decía el informe, de entre un 7% hasta un 15% de la productividad se podría ver impactada. Con el estudio hecho en la Unión Europea, en los países nuestros, pues podría llegar a subir por obvias razones de inversión, climáticas y de variabilidad. Entonces, al subir estos costos, no todo el mundo podrá tener acceso a las prácticas, y ahí la preocupación es más hacia esos pequeños y medianos productores pues que la podrían tener mucho más difícil para cumplir los estándares. Aquellos que puedan cumplir los estándares probablemente vean sus negocios crecer, y podrán tener una porción mayor del mercado europeo seguramente, pero tenemos que preocuparnos por también la masa de la población. Hay países como Colombia, donde la producción de banano está mucho más centralizada en 5 o 6 grandes empresas, pero países como Ecuador, donde tenemos 200.000 hectáreas de banano en 6.000 productores. Necesitamos todos ser exitosos. Entonces, el costo y la velocidad de la innovación no es igual para todos. Eso es una preocupación y es un reto para nosotros. ¿Cómo llevamos a muchas más personas mucho más rápido a esos estándares de tecnología que
que Erika bien mencionaba, de digitalización, de drones, de inteligencia artificial, de sensores. El segundo, como te mencioné, es el tiempo. Y el informe resaltaba, si sí vamos a estar listos en 8 años o menos, que quedan ya al 2030, para poderlo hacer. Imprimimos nosotros las empresas de tecnología velocidad y la digitalización está pasando con, sin y a pesar de todos nosotros. Lo que pasa es que empieza con pilotos, como cualquier, digamos que concepto técnico, ¿sí? Tú piloteas, haces una prueba de concepto y el momento de escalarlo es el paso final. Pero para eso también tienes que tener la legislación. Registrar un producto nuevo en Costa Rica toma entre 8 y 10 años. Un producto fitosanitario nuevo en Costa Rica, que es el país que tenemos más largo. ¿Cómo innovas a la velocidad que te está pidiendo el mercado? El tema de drones, que mencionó tanto Jorge como Erika. Tenemos países desde sin legislación para drones hasta donde necesitas licencia de piloto comercial para pilotear un dron. ¿Dónde está el balance y dónde podemos aportar? Entonces, los tiempos no son iguales para todos. La inversión claramente tampoco. No es lo mismo cómo puede la Unión Europea apoyar a sus agricultores, a cómo países como los nuestros con muchos más problemas necesitan dividir su presupuesto para que todo, digamos que empiece a funcionar de una mejor manera. Entonces, las preocupaciones principales son esas, nosotros las estamos abordando, pero sí creemos que si traemos las soluciones al mercado, pues pueden ser adoptadas en tiempos más cortos para que podamos tener más velocidad. Entonces, costo y productividad y tiempo para cumplir las metas son preocupaciones que tenemos y estamos también abordando. Fenomenal, doña María Elisa. Don Jorge. Bueno, no, coincido con María Elisa. Tal vez yo trato de ser muy enfático en un tema, es cuando hay una exclusión de una molécula que ha llevado muchos años y muchos estudios, a veces yo no he visto justificación, en algunos casos tal vez sí la hay, pero en otros yo no he visto una justificación sustentable, fuerte, para excluirla. Yo creo que eso debería ser muy científico y vuelvo a decir que si tienen una universidad como Wageningen en Holanda, que debe haber otras muy buenas también, o el CIRAD en Francia, para que ellos sean los que determinen. Yo no sé de dónde salen algunas veces esas exclusiones de moléculas que uno dice, pero no sé dónde está el verdadero estudio. Yo creo que ahí hay que tener un cuidado. Lo segundo es que el reto nuestro, como lo estabas planteando, Leo, es nosotros nos toca tener más productividad, tal vez con menos herramientas, buscando más eficiencia, y para eso lo hemos comentado un poco, tanto María Elisa como otros, de los drones, la agricultura científica, agricultura de precisión, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un reto y un campo importante. Mayor investigación en productos naturales para controlar, y nosotros tenemos pues ese gran reto de mantener o inclusive incrementar la productividad, que es muy difícil pues al quitar una serie de productos. Ellos también, si realmente quieren tener un producto mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con gran sacrificio en algunas herramientas, pues tienen que pensar en precio también, porque si van a dejar los precios exactamente iguales y le están pidiendo al productor que cada vez haga más esfuerzo en control de agua, en control de insumos, etcétera, pues realmente tiene que haber un equilibrio ahí. Ellos deberían estar pensando en eso, que el mercado debería poder pagar eso, ¿verdad? Muy bien, don Jorge. ¿Y doña Erika? Gracias. Como se ha mencionado ya anteriormente y el informe también lo indica, si no se incrementan los esfuerzos, nuevamente las inversiones en investigación, innovación, transferencia de tecnología en países como los nuestros, va a ser complicado pues afrontar todos los cambios que se requieren. Aún más en el contexto actual, no solamente del Pacto Verde y lo que lo motiva, sino el propio cambio climático. Es necesario que podamos implementar mayores trabajos de investigación para conocer la fisiología de las plantas, los animales, las interacciones con el medio ambiente y los efectos sobre la variabilidad del cambio climático, ¿no? En los últimos años hemos tenido
afectaciones, por ejemplo, en estos sistemas de producción en torno a lo que significa la rentabilidad, la productividad de los mismos, por ejemplo, con la Royal Café por los años 2011, 2012 hasta el 2014, el HLB de los cítricos, la papa morada, papa rallada que está actualmente también en la región, y Fusarium oxysporum, por ejemplo, raza 4 tropical. Entonces, más allá del contexto del Pacto Verde en sí, el contexto del cambio climático, la variabilidad climática que genera mejores condiciones para el desarrollo de las plagas bajo ciertas condiciones de producción, sin innovación, sin ciencia y tecnología, sin poder acceder a ingredientes activos que permitan el control y la prevención adecuada de estas enfermedades, va a ser difícil, ¿no? No se puede contextualizar esa situación. Más allá de lo que significa el comercio, como se dice, bajo condiciones constantes, que en la realidad no se dan, porque son dinámicas, ¿no? En el ICA, nosotros, por ejemplo, con relación a este tema de Fusarium, estamos participando también en la Alianza Global para la raza 4T de Fusarium, junto con Solidaridad, con el IITA, con la Universidad de Wageningen, con la empresa chiquita, Corbana y Bayer también. Está focalizando algunos esfuerzos para realizar acciones de prevención, capacitación, investigación de mejoramiento genético, implementación de métodos de control. Y también en el ICA pues hemos conformado una red interna de especialistas de diferentes áreas para poder atender las demandas de los países miembros para prevenir y controlar los impactos de esta plaga. Y este es un contexto, esta es una situación en la cual se está trabajando actualmente sin el contexto del Pacto Verde, que va a tener pues un mayor impacto, ¿no? Y como lo han mencionado, y ya lo hemos mencionado antes también, las restricciones al uso de los insumos químicos en la producción, sin contar con sustitutos inmediatos, pues va a ser una barrera probable en lo que significa la productividad y el comercio internacional, no solo porque significa efectos en lo que serán los volúmenes de producción, sino también por los límites máximos que se puedan establecer, como lo mencionaba anteriormente Jorge. En este sentido, es necesario, pues, para que se puedan superar las brechas en todo caso, y minimizar riesgos, es necesario nuevamente nuevas herramientas agronómicas, biotecnológicas, agroecológicas de producción, procesado, conservación, adaptadas a las realidades locales y culturales, tanto de Europa como de América Latina y el Caribe, ¿no? Como una estrategia que permita mejorar la productividad, la resiliencia de los sistemas alimentarios, y siendo muy importante considerar como un eje principal los productores agrarios y los actores de los sistemas alimentarios, porque son actores centrales en los procesos de transformación, para que estos sean sostenibles, ¿no? Y con relación al comercio, lo que también ya se ha indicado, pues la implementación de medidas proteccionistas a la producción agrícola europea, pues podría traer consigo el planteamiento de preocupaciones comerciales en el marco de la OMC. Eso sería por ahora, gracias. Perfecto, Erika. La verdad es que vamos un poco justo de tiempo y hay algunos participantes que han lanzado preguntas. Por eso la cuarta pregunta, vamos a ser lo más concisos posible. Hemos ya geográficamente, la verdad es que han motivado muy bien sus respuestas. Les lanzo la última. ¿Cómo será la influencia del Pacto Verde en su país cuando se implemente? María Elisa. Mira, claramente la influencia es tener la sostenibilidad como el eje. Y yo pienso que acá somos más de 10 millones de pequeños productores en los países que yo lidero. Es complicado, pero es algo que cada vez está permeando más en la conciencia. Yo creo que acá el tema entre elegir los costos de producción de alimentos de una población creciente versus los costos ambientales de hacerlo, pues no debería ser una elección, debería ser un balance correcto. Y yo creo que la influencia va a ser esa, cómo construimos ese balance correcto, porque no es elegir entre un lado y otro, es elegir cómo vamos a converger para ayudar a los pequeños, a los grandes, a llegar a este objetivo. Para mí eso es la real pregunta en este momento. Nadie duda de que debemos movernos hacia allá. Sigo mencionando el cómo hacerlo, que es el eje del informe, como el éxito y la influencia que va a llegar y a granularizarse en nuestros países.
Fenomenal, María Elisa. Don Jorge, un poco esa influencia. Bueno, realmente nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Corvana, que es una entidad pública no estatal, organizada como SA. Es un poco peculiar su figura jurídica, pero ha funcionado. Nosotros vemos todo lo que es banano. El ministerio delegó en Corvana, tenemos 50 años y realmente veníamos trabajando en esto. Tenemos la CAP, que es la Comisión Ambiental Bananera, y la situación era muy precaria. Hoy en día vemos, como les explicaba, el tema de aguas, lo hemos reducido sustantivamente, más de un 50% el uso de agua. No hay desechos de sólidos. Estamos investigando en moléculas que sean de control biológico. El plástico se recicla 100%. Perdón, no digo que hayamos llegado a lograr todo, pero venimos en esa línea. 100% de fincas tienen alguna certificación, Rainforest, Global Gap, etcétera, y tenemos un 56% como C neutro. Creo que estamos orientando, perdón, que estamos orientando nuestra producción a una producción sostenible, y creo que es la línea que compartimos casi prácticamente los países también con los que he hablado, de buscar una mayor sostenibilidad en ese aspecto. Y como lo decía al inicio, los postulados del Pacto Verde los compartimos. Lo que hemos tenido algunas diferencias es en la ejecución y algunas medidas que ya lo hemos comentado algunas de las participantes acá y el suscrito. Realmente es una gran oportunidad y creo que es la línea que tenemos que seguir, una línea con un mejor balance ambiental, ¿verdad? De eso sí estamos claros. Muy bien, don Jorge. ¿Y doña Erika? Gracias. Coincido plenamente con los dos panelistas anteriores. En realidad, pues es un momento y es un contexto importante para la sostenibilidad ambiental del planeta, de la humanidad, y como indica el informe también, para buscar este balance entre esta sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Es fundamental sopesar ambos aspectos para poder tener estrategias en tiempos adecuados y con indicadores certeros para que estos pues impacten positivamente, que es lo que se busca en este contexto. Hemos hablado pues de la influencia con relación a todo lo que significa el cambio tecnológico, que ya lo hemos mencionado, en los temas de investigación, los temas comerciales que se puedan dar. Entonces creo que va también, sería importante que también se genere todo un mercado pues de un mercado verde por servicios ambientales que refuercen los esfuerzos de los países exportadores hacia la Unión Europea para poder hacer frente a la implementación de estos cambios, ¿no? Que se puedan contar con proyectos de cooperación, con iniciativas bilaterales o multilaterales que permitan pues esta inversión pública, privada, de cooperación nacional e internacional para poder hacer frente a todo esto que se viene, ¿no? Eso sería en añadido en realidad a lo que ya bastante hemos mencionado a lo largo de la mañana, y tarde por allá. Tarde. Pues si a ustedes les parece bien, vamos a pasar. Tenemos dos preguntas de dos participantes. La primera va un poco directamente unida con la contestación que ha dado doña María Elisa sobre los problemas y barreras, ¿no?, que se pueden acarrear. Se la leo y bueno, pues que pueden contestar quien considere. Erwin Manuel nos comenta: ¿de qué manera se piensa apoyar a pequeños agricultores con temas como inteligencia artificial, agricultura de precisión, teniendo en cuenta que pequeños agricultores no tienen suficientes fondos? Hay un poco lo que estamos haciendo es tecnologías que pueden ser más rápidamente más rápida adopción y de más llegada o masificación. Por ejemplo, tenemos un bot que se llama Cultivot, ahorita se acaba de lanzar en México, donde se puede interactuar. Tenemos más de 30 cultivos ya registrados, 10.000 personas usándola activamente, que pueden ellos hacer preguntas puntuales sobre su cultivo y empezar a recibir información precisa.
tenemos un Net Promoter Score, es decir, que los agricultores los recomiendan por encima de un 7 y un 70% de uso los está activamente ayudando. Entonces son tecnologías que podemos ampliar rápidamente y vamos a empezar a transversalizar en países. Igual el tema de drones está muy hecho para pequeño agricultor. Como funciona hoy en Asia Pacífico es que hay como un Uber de drones. El pequeño agricultor dice, yo quiero que vengan a mi cultivo de 5 hectáreas que queda en esta localización y por favor me hagan el control de malezas. Y llegan al día siguiente y lo hacen. Entonces, eso lo estamos piloteando, por ejemplo, para maíz y para arroz en Colombia, pequeños cultivos. Estamos haciendo diferentes temas, lo que pasa es que necesitas tecnológicamente tener un poco la receta adecuada para luego escalar, lo que era lo que yo mencionaba. Lo que toma tiempo es esa escalabilidad. Obviamente en China, en Japón sucedió porque, por ejemplo, el gobierno chino subsidia la compra del dron. Entonces es mucho más fácil masificarlo. Entonces estamos como en esos momentos, pero si nosotros en Bayer queremos apoyar en la mejora de la calidad de vida de 100 millones de pequeños agricultores, necesariamente muchos de nuestros recursos están invertidos en buscar eso, en darles acceso tanto a los fitosanitarios como a las herramientas de tecnología que los acompañan. Fenomenal, pues muchísimas gracias María Elisa por la respuesta y muchas gracias a Erwin por la pregunta. Luego tenemos a Ronald que nos pregunta, ¿ustedes piensan que el conflicto de Ucrania y Rusia va a afectar el desarrollo de la implementación del Green Deal pensando en la importancia de la seguridad alimentaria? Tal vez algún comentario al respecto, Ronald. Si seguimos las declaraciones que está haciendo Franz Timmermans, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, pues ha dicho que no, que vamos con, digamos, las pautas previstas. Estas son unas declaraciones recientes. Es buena pregunta porque, de hecho, en Europa estamos sufriendo, y si analizamos así rápidamente, si tienen en mente los 4 ejes de los cuales les he hablado, y intentamos dar respuesta a la pregunta que Ronald Wendell nos hace, pues fíjense, ya de entrada, en el eje de disponibilidad, lo que ya estamos sufriendo aquí en Europa es que tenemos una escasez de cereales, aceite de girasol, porque Ucrania es uno de los principales suministradores, incluso de trigo, incluso de fertilizantes. Tenemos un incremento en el coste energético espectacular, por decirlo así. Esto en el eje de economía que les mencionaba, pues ya de entrada hay una volatilidad en los mercados pues muy fuerte. Esto supone también, como les decía, a este movimiento, pues un incremento en los precios finalmente que se va a dar, se está aguantando como se puede, pero finalmente este incremento de costes y este panorama pues va a repercutir en el incremento de precio de los alimentos. Ello va a ir directamente pues, a afectar la cesta de la compra y notoriamente a las personas que pues, ya de por sí hay un porcentaje muy importante pues, que tienen pues, problemas, que se dice, pues, para llegar a final de mes, que se dice, o sea, ya este es un impacto directo. Y si rápidamente mencionamos también el eje de la legislación, si recuerdan, les ponía 4 ejes para que este sistema alimentario esté equilibrado, en un análisis muy rápido, pues resulta que la Unión Europea ha autorizado ya la siembra de las tierras de barbecho, para hacer frente pues, a esta falta, digamos, de productos que nos puedan llegar de otros mercados que en este momento no están abasteciendo. O también que a nivel de, digamos, de autorizaciones, pues hay unos problemas en lo que es el suministro de pienso. La situación derivada de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia ha bloqueado la salida de materias primas que se necesitan para esta elaboración de los piensos, con lo cual esto obliga a buscar materias primas pues, en otros mercados, como puede ser Argentina o Estados Unidos, algo que pues, lleva aparejado unas autorizaciones extraordinarias. También recientemente Indonesia ya ha anunciado que va pues, a frenar las exportaciones de aceite de palma
él es Indonesia y Malasia son uno de los principales, digamos, productores de aceite de palma, y el aceite de palma pues es muy utilizado, afecta de manera muy directa a todo lo que es, digamos, la industria alimentaria. Así que, pues, por mi parte, la pregunta es muy interesante, es muy actual y realmente es, digamos, es un impacto fuerte. Y el Green Deal, pues si hacemos caso a las declaraciones recientes, pues en principio tenemos que estar expectativos. Muy bien, muchísimas gracias, Ronald, por la pregunta e Ivonne por la respuesta. Ha entrado la última pregunta, la vamos a lanzar rápidamente, ¿vale? Ha entrado justo a las 6:30. Es de José Luis Menéndez. La incidencia de gobiernos nacionales, América Latina, donde su prioridad no está en el desarrollo sostenible agropecuario, generaría migración de la población y reducción de áreas de producción. ¿Qué podemos hacer desde el sector privado y ONGs? Es la pregunta que lanza José Luis. Si me permite. Gracias. Algunos efectos, mejor dicho, la migración se produce pues lamentablemente por limitadas condiciones de desarrollo, ¿no? De desarrollo y acceso a servicios básicos en las zonas rurales, sobre todo en países como América Latina y el Caribe, ¿no? Desde el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil es muy importante poder trabajar en los aspectos de gobernanza y gobernabilidad para el desarrollo de procesos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, de desarrollo a nivel local, territorial, ya sea el ámbito donde se encuentra la población, ¿no? Se tiene que mejorar la participación ciudadana para que efectivamente se puedan reorientar esfuerzos y presupuestos, inversiones públicas a aquellas preocupaciones y actividades económicas de la población local, ¿no? Y desde ese sentido, pues, acercar a la población a estos procesos de gobernanza, pues puede tener un impacto positivo en la toma de decisiones, de manera que se vayan generando en forma gradual condiciones de mejora que permitan pues aprovechar las capacidades instaladas y los recursos locales para generar este desarrollo, ¿no? Y con ello pues seguridad alimentaria, ingresos sostenibles, ¿no? De manera que la población pues, pueda mantenerse en la zona de producción o en las zonas rurales, ¿no? Muy bien, Erika, pues muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Hoy, como persona representante de ISAM, solo me queda pues, darle las gracias a los ponentes y a los participantes. Ha sido 1 hora y media realmente interesante. Así que por mi parte, poco más. Así que darles las gracias. Mañana continuaremos con esta presentación en Europa y pasado mañana en España, por si alguno de los participantes pues, quiere volver a verla. Así que muchísimas gracias a los señores ponentes y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, gran oportunidad, un gran saludo y muy agradecido. Muchas gracias, Jorge.